La mayoría de las personas entra al mundo de los bienes raíces con una idea simple: vender casas y ganar dinero. Pero la realidad es otra. Trabajan largas horas. Persiguen clientes. Viven de comisión en comisión. Y al final, nunca construyen nada real. Entonces aparece una pregunta incómoda. Si todos están trabajando duro, ¿por qué solo unos pocos se vuelven millonarios? Gary Keller se hizo exactamente esa pregunta. Y en lugar de aceptar la mediocridad del sistema, decidió desarmarlo pieza por pieza. Lo que descubrió cambia completamente las reglas del juego. Porque el problema no es cuánto trabajas. Es cómo estás jugando. La mayoría de los agentes están atrapados en una trampa invisible. Creen que tienen un negocio, pero en realidad solo tienen un trabajo exigente con ingresos variables. Si dejan de trabajar, el dinero desaparece. Y eso no es libertad. Es dependencia disfrazada. Ahora imagina lo contrario. Un sistema que genera clientes todos los días. Un equipo que cierra ventas incluso cuando tú no estás presente. Un negocio que crece sin que tengas que sacrificar cada hora de tu vida. Eso es exactamente lo que este libro revela. Pero aquí viene lo interesante. No empieza con estrategias avanzadas. Empieza con algo mucho más incómodo. Tu forma de pensar. Porque antes de construir un negocio millonario, tienes que destruir la mentalidad que te mantiene pequeño. Y eso significa aceptar una verdad difícil. Nadie se vuelve millonario haciendo todo solo. Sin embargo, eso es exactamente lo que la mayoría intenta hacer. Quieren control. Quieren hacerlo perfecto. Quieren ahorrar dinero. Y en ese proceso, se convierten en el cuello de botella de su propio crecimiento. Piensan que más esfuerzo es la solución, cuando en realidad es el problema. Porque cada hora extra que trabajas en tareas que no generan ingresos, es una hora que te aleja del crecimiento real. Y así pasan los años. Más experiencia. Más estrés. Pero no más libertad. Se convierten en expertos, atrapados en su propio sistema. Repiten los mismos ciclos, esperando resultados diferentes. Este video no es solo un resumen. Es un mapa. Un sistema probado que te muestra cómo pasar de ser una persona que persigue ingresos a alguien que construye una máquina que los produce. Un sistema que transforma el caos en estructura. El esfuerzo en resultados. Y el tiempo en dinero escalable. Pero para entenderlo, primero tienes que ver el juego completo. Tienes que entender por qué el modelo tradicional está roto. ¿Por qué trabajar más no funciona? ¿Y por qué los agentes que realmente ganan dinero juegan con reglas completamente diferentes? Así que la pregunta es simple. ¿Quieres seguir vendiendo casas o quieres construir algo que funcione incluso cuando tú no estás? Porque lo que estás a punto de ver no es teoría. Es la diferencia entre tener un ingreso o construir riqueza real. Y una vez que lo entiendes, no hay forma de volver a pensar como antes. Porque verás patrones que antes ignorabas. Errores que parecían normales. Y oportunidades que siempre estuvieron frente a ti, pero no sabías cómo aprovechar. Y cuando eso pase, entenderás que el verdadero juego nunca fue vender casas. Fue construir algo que te libere. Y eso es donde empieza todo. Este no es un camino rápido. No es magia. Es un proceso. Pero es el único que realmente funciona cuando quieres escalar de verdad. Y lo que vas a descubrir a continuación es exactamente cómo hacerlo paso a paso, sin suposiciones, sin humo, solo principios que han sido probados una y otra vez en el mundo real. Y aplicados por quienes hoy dominan este juego global. La gran diferencia, empleado versus empresario.
Hay un momento en la vida de todo agente inmobiliario en el que se da cuenta de algo incómodo. Está trabajando más que nunca, pero no está avanzando. Más llamadas. Más clientes. Más estrés. Pero el resultado sigue siendo el mismo. Ingresos inestables. Tiempo inexistente. Y una sensación constante de estar corriendo sin llegar a ningún lado. Y ahí es donde la mayoría se queda atrapada. Porque nunca hacen la pregunta correcta. No es cómo vendo más casas. Es, ¿por qué mi negocio depende completamente de mí? Esa es la diferencia entre un agente promedio y uno millonario. El agente promedio piensa como empleado. Aunque tenga comisiones altas, aunque no tenga jefe, sigue atrapado en la misma lógica, intercambiar tiempo por dinero. Si trabaja, gana. Si se detiene, pierde. No hay sistema. No hay estructura. No hay crecimiento real. Solo hay esfuerzo constante. Y ese modelo está condenado. Porque tiene un límite. Tu tiempo. Ahora compáralo con alguien que piensa como empresario. No pregunta qué tengo que hacer hoy. Pregunta, ¿qué puedo construir hoy que siga funcionando mañana sin mí? Ese cambio parece pequeño, pero lo cambia todo. Porque deja de enfocarse en tareas y empieza a enfocarse en sistemas. Deja de pensar en ventas individuales y empieza a pensar en procesos repetibles. Deja de depender de su energía y empieza a crear algo que funcione incluso cuando no la tiene. Y aquí es donde la mayoría falla. Porque convertirse en empresario no es cómodo. Significa soltar control. Significa aceptar que no puedes hacerlo todo. Significa invertir antes de sentirte listo. Y eso da miedo. Mucho miedo. Porque al principio, hacer todo tú mismo parece más seguro. Tú controlas la calidad. Tú tomas las decisiones. Tú sabes que las cosas se hacen bien. Pero ese control tiene un costo invisible. Te convierte en el centro de todo. Y cuando todo depende de ti, nada puede crecer. Eres el motor, pero también eres el límite. Gary Keller lo explica de forma brutalmente simple: si eres la persona más importante en tu negocio nunca será grande. Porque no es escalable. No puedes multiplicarte. No puedes estar en 10 lugares al mismo tiempo. No puedes sostener crecimiento infinito con energía finita. Entonces, ¿qué hacen diferente los agentes que realmente ganan dinero? Entienden algo que el resto ignora. El objetivo no es hacer más. Es hacer menos, pero de mayor impacto. Se enfocan obsesivamente en una sola cosa: actividades que generan ingresos. Hablar con clientes. Cerrar ventas. Crear oportunidades. Todo lo demás, lo eliminan, lo delegan o lo automatizan. Y aquí es donde ocurre el primer gran salto. Dejas de ser alguien ocupado y te conviertes en alguien efectivo. Porque estar ocupado es fácil. Pero construir algo que crezca requiere claridad. Requiere disciplina. Y sobre todo, requiere dejar de hacer cosas que no importan. La mayoría de los agentes llenan su día con tareas que parecen importantes. Responder correos. Organizar documentos. Hacer seguimiento manual. Pero ninguna de esas cosas construye riqueza. Solo mantienen el negocio funcionando. Y eso es una trampa. Porque te hace sentir productivo mientras sigues estancado. El empresario ve esto de forma diferente. Entiende que hay solo unas pocas acciones que realmente mueven la aguja. Y todo su día gira alrededor de eso. No negocia con distracciones. No se esconde en tareas cómodas. No confunde actividad con progreso. Tiene claridad brutal. Y esa claridad
es lo que le permite escalar. Porque una vez que identificas lo que realmente genera dinero, puedes duplicarlo. Puedes enseñarlo. Puedes sistematizarlo. Puedes construir un equipo alrededor de eso. Pero si todo depende de ti, nada de eso es posible. Por eso este capítulo no es solo teoría. Es un punto de quiebre. Es el momento donde decides si quieres seguir siendo el que hace todo, o el que construye algo que funciona sin él. Porque los agentes millonarios no trabajan más duro. Trabajan diferente. Piensan diferente. Y juegan un juego completamente distinto. Uno donde el objetivo no es sobrevivir al mes, sino construir algo que crezca cada mes, con o sin ellos. Y cuando haces ese cambio, todo lo demás empieza a encajar. Capítulo 1. Los cimientos, el inicio real. Todo empieza con una ilusión. La idea de que puedes entrar al mundo inmobiliario, hacer algunas ventas y rápidamente ganar dinero. Libertad. Tiempo. Ingresos altos. Eso es lo que venden. Pero la realidad golpea rápido. Porque en el capítulo 1, Gary Keller deja algo claro desde el inicio: antes de construir un negocio, tienes que sobrevivir lo suficiente para entenderlo. Y eso significa una cosa: hacer el trabajo que nadie quiere hacer. Prospectar. Llamar. Buscar clientes. Escuchar no una y otra vez. Este es el punto donde la mayoría falla. Porque no es glamoroso. No hay resultados inmediatos. No hay validación. No hay dinero constante. Solo hay incertidumbre. Y ahí es donde muchos abandonan. Pero los que siguen empiezan a notar algo. Cada llamada mejora su habilidad. Cada rechazo fortalece su mentalidad. Cada conversación nos acerca a una oportunidad. Empiezan a construir algo invisible. Confianza. Disciplina. Resistencia. Y aunque no lo parezca, eso es más valioso que cualquier comisión al inicio. Porque el verdadero activo que estás construyendo en esta etapa no es dinero. Es capacidad. La capacidad de generar oportunidades cuando no hay nada. La capacidad de moverte incluso cuando no tienes resultados. La capacidad de mantenerte en acción mientras todos los demás se rinden. Gary Keller lo llama el trabajo fundamental. El tipo de trabajo que no puedes delegar al principio. Porque si no lo entiendes, nunca podrás enseñarlo. Y si no puedes enseñarlo, nunca podrás escalar. Aquí es donde nace una verdad incómoda. Todos quieren tener un equipo. Pero nadie quiere hacer el trabajo que el equipo hará después. Quieren saltarse el proceso. Ir directo a los resultados. Pero eso crea negocios débiles. Porque cuando algo falla, no saben cómo arreglarlo. No entienden el sistema, porque nunca lo vivieron. Y eso los hace dependientes. Dependientes de otras personas. Dependientes de la suerte. Dependientes del mercado. Pero cuando haces el trabajo desde cero, algo cambia. Empiezas a ver patrones. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué decir? ¿Qué evitar? Empiezas a construir tu propio sistema, incluso sin darte cuenta. Y eso es lo que más adelante se convierte en tu ventaja. Pero hay otro problema. En esta etapa, es muy fácil caer en la trampa del estar ocupado. Sentirte productivo sin realmente avanzar. Hacer 1000 cosas, menos las que realmente importan. Por eso Keller insiste en algo clave: tu prioridad número 1 es generar contactos. Nada más. No el logo. No la página web. No los detalles. Clientes. Porque sin clientes, no hay negocio.
Y sin flujo constante de clientes, no hay estabilidad. Así que el enfoque es brutalmente simple. Hablar con personas. Todos los días. Sin excusas. Sin negociar contigo mismo. Porque cada día que no prospectas, estás rompiendo el futuro de tu negocio. Y eso es algo que la mayoría no entiende hasta que es demasiado tarde. Esperan a sentirse listos. Esperan a tener todo preparado. Pero mientras esperan, otros avanzan. Otros fallan. Aprenden. Mejoran. Y eventualmente, ganan. Porque en este juego, no gana el más inteligente. Gana el que se mantiene en movimiento. El que hace el trabajo incómodo, cuando nadie lo ve. El que construye disciplina, cuando no hay resultados. Y eso es exactamente lo que define esta etapa. No se trata de ganar mucho dinero. Se trata de convertirte en alguien capaz de generarlo, cuando sea necesario. Porque si puedes generar oportunidades desde cero, nunca vuelves a estar en desventaja. Nunca dependes completamente de factores externos. Nunca te quedas sin opciones. Y eso es poder real. Así que el capítulo 1 no trata de éxito. Trata de construcción. De hacer lo básico, extremadamente bien. De dominar lo esencial, antes de pensar en escalar. Porque sin cimientos, todo lo demás colapsa. Y aquí es donde empieza la diferencia. Entre los que intentan y los que eventualmente dominan el juego. Capítulo 2. Disciplina y consistencia, donde la mayoría se rompe. Hay algo que nadie te dice cuando empiezas en bienes raíces. No es que el negocio sea complicado. Es que es repetitivo. Extremadamente repetitivo. Y eso es lo que destruye a la mayoría. Porque al inicio tienes motivación, energía, expectativa, ganas de comerte el mundo. Pero después de unos días o semanas, la emoción desaparece. Y lo único que queda es el trabajo. Llamar otra vez. Buscar otra vez. Intentar otra vez. Sin garantías. Sin aplausos. Sin resultados inmediatos. Y ahí es donde la mayoría se rompe. No porque no sean capaces, sino porque no son consistentes. Gary Keller lo deja claro, el éxito en este negocio no viene de lo que haces ocasionalmente, sino de lo que haces todos los días sin fallar. Pero aquí está el problema. La disciplina no es natural. No es divertida. No te da recompensas instantáneas. Es silenciosa. Es aburrida. Y muchas veces se siente inútil. Porque puedes hacer todo bien durante días y no ver resultados. Y eso hace que dudes. Que te cuestiones. Que empieces a negociar contigo mismo. Hoy no pasa nada si no llamo. Mañana lo compenso. Necesito descansar. Y sin darte cuenta, rompes el ciclo. Pierdes el ritmo. Y cuando pierdes el ritmo, pierdes el progreso. Porque en este negocio, todo se acumula. Las llamadas que haces hoy se convierten en clientes semanas después. Las relaciones que construyes ahora se convierten en ventas futuras. Pero si no hay consistencia, no hay efecto acumulativo. Solo hay picos y caídas. Momentos buenos, seguidos de meses difíciles. Y eso es exactamente lo que vive la mayoría de los agentes. No porque no sepan qué hacer, sino porque no lo hacen el tiempo suficiente. Aquí es donde aparece una de las ideas más poderosas del libro. Necesitas un sistema, no motivación. Porque la motivación es inestable. Depende de cómo te sientes. Depende del día. Depende de los resultados. Pero un sistema
Funciona incluso cuando no tienes ganas. Te obliga a actuar. Te da estructura. Elimina decisiones innecesarias. Y eso es clave. Porque cada decisión que tienes que tomar es una oportunidad para fallar. ¿Llamo ahora o después? ¿Empiezo o reviso algo más? Ese tipo de decisiones destruyen la consistencia. Por eso los agentes que realmente crecen no dejan espacio para decidir. Tienen horarios definidos, bloques de trabajo claros, rutinas innegociables. No dependen de cómo se sienten. Dependen de lo que ya está establecido. Y eso cambia todo. Porque elimina la fricción, reduce la resistencia y convierte el progreso en algo automático. Pero hay otro punto importante. La consistencia no solo construye resultados, construye identidad. Cada día que cumples, te conviertes en alguien que cumple. Cada día que actúas, te conviertes en alguien que actúa. Y con el tiempo, eso deja de ser un esfuerzo. Se convierte en quien eres. Pero si fallas constantemente, también estás construyendo una identidad. La de alguien que empieza, pero no termina. La de alguien que intenta, pero no sostiene. Y esa identidad es mucho más difícil de cambiar. Por eso este capítulo es tan crítico. Porque no se trata de estrategias. Se trata de quien te conviertes en el proceso. Puedes tener el mejor plan del mundo, pero sin consistencia, no vale nada. Y puedes tener un plan simple, pero si lo ejecutas todos los días, eventualmente ganas. Así funciona este juego. No es velocidad. Es repetición. No es intensidad momentánea. Es constancia sostenida. Y los que entienden esto, empiezan a separarse del resto. Mientras otros buscan trucos, ellos construyen hábitos. Mientras otros dependen de la emoción, ellos dependen de estructura. Y con el tiempo, esa diferencia se vuelve imposible de ignorar. Porque los resultados empiezan a aparecer. Lentos al inicio, pero inevitables después. Así que la pregunta no es si sabes qué hacer. La pregunta es, ¿puedes hacerlo incluso cuando no quieres? Porque ahí es donde realmente empieza el crecimiento. Capítulo 3. El foco real, hacer solo lo que genera dinero. Hay un momento en el que todo agente se da cuenta de algo incómodo. Está ocupado todo el día, pero no está ganando dinero. Responde mensajes. Organiza documentos. Ajusta detalles. Revisa cosas importantes. Y al final del día, siente que trabajó mucho, pero no avanzó. Y ese es uno de los errores más peligrosos en este negocio. Confundir actividad con progreso. Gary Keller lo deja claro, no todo trabajo es igual. Algunas tareas mantienen el negocio funcionando, pero solo unas pocas lo hacen crecer. Y si no sabes diferenciarlas, vas a quedarte atrapado haciendo cosas que no importan, sintiendo que avanzas mientras sigues en el mismo lugar. Aquí es donde entra el concepto clave de este capítulo, las actividades que generan ingresos. Son pocas. Son claras. Y son incómodas. Hablar con clientes. Buscar oportunidades. Cerrar ventas. Eso es todo. Nada más. Pero curiosamente, son las cosas que la mayoría evita. Porque implican rechazo, incomodidad, exposición. Es mucho más fácil hacer tareas seguras. Revisar correos. Preparar presentaciones. Ordenar información. Te hacen sentir productivo.
sin el riesgo de fallar, pero también sin la posibilidad de ganar. Y ahí es donde la mayoría se queda atrapada. En una rutina cómoda que no genera resultados. Los agentes que realmente crecen hacen lo contrario. Organizan su día alrededor de lo incómodo. Empiezan por lo que genera dinero. Lo ponen primero. Lo protegen. Lo repiten todos los días. No lo dejan para después. No lo negocian. Porque entienden algo que cambia todo. Si haces lo importante al final del día, nunca lo vas a hacer bien. La energía baja. Las distracciones aumentan. Y siempre aparece una excusa. Por eso los mejores agentes ganan el día en las primeras horas. Cuando tienen enfoque. Cuando tienen claridad. Cuando todavía no han sido arrastrados por el caos. Y esto crea un efecto poderoso. Porque aunque el resto del día no sea perfecto, ya hicieron lo que realmente importa. Ya avanzaron. Ya sembraron oportunidades. Pero hay otro punto aún más importante. No solo se trata de hacer lo correcto, sino de dejar de hacer lo innecesario. Eliminar. Decir que no. Cortar tareas que no aportan. Y esto es difícil. Porque muchas veces esas tareas se sienten útiles. Se ven profesionales. Pero no generan dinero. Y si no generan dinero, no deberían ocupar tu tiempo. Este es el nivel de claridad que separa a los agentes promedio de los que realmente escalan. Porque uno intenta hacerlo todo. Y el otro hace solo lo esencial. Uno se dispersa. Y el otro se enfoca. Uno se cansa. Y el otro avanza. Y con el tiempo, esa diferencia se vuelve enorme. Pero aquí viene el problema. Este enfoque tiene un costo. Te obliga a enfrentarte a lo que evitas. Te obliga a hacer llamadas cuando no quieres. A insistir cuando es incómodo. A exponerte al rechazo constantemente. Y eso no es fácil. Pero es necesario. Porque ahí es donde están los resultados. No en la comodidad. No en lo seguro. Sino en lo que la mayoría no está dispuesta a hacer. Gary Keller resume esto en una idea simple, pero brutalmente efectiva: si no estás generando ingresos, estás perdiendo tiempo. Y eso cambia completamente la forma en la que ves tu día. Cada hora cuenta. Cada acción importa. Y cada decisión te acerca o te aleja del crecimiento. Así que el objetivo no es trabajar más. Es trabajar mejor. Con intención. Con enfoque. Y con una claridad absoluta de qué es lo que realmente mueve el negocio. Porque cuando haces eso, todo cambia. El estrés baja. Los resultados suben. Y el crecimiento se vuelve inevitable. Y lo más importante, dejas de sentirte ocupado. Y empiezas a sentirte efectivo. Capítulo 4. El primer salto, cuando dejar de hacer todo. Llega un punto en el que hacer todo tú mismo deja de ser una ventaja. Y se convierte en el problema. Al inicio, tiene sentido. Aprendes. Controlas. Te aseguras de que todo funcione. Pero poco a poco, algo cambia. Tu agenda se llena. Las tareas se acumulan. Y lo más importante, empieza a faltar tiempo para lo que realmente genera dinero. Sigues ocupado. Pero ya no estás creciendo. Y ese es el momento más peligroso. Porque desde afuera, parece que todo va bien. Tienes clientes. Tienes ingresos. Tienes movimiento. Pero internamente, estás llegando a tu límite. Y aquí es donde la mayoría comete un error crítico.
Intenta trabajar más horas, más esfuerzo, más sacrificio, pensando que esa es la solución. Pero no lo es. Porque el problema no es la falta de esfuerzo, es la falta de estructura. Gary Keller lo explica con una idea que rompe completamente la lógica tradicional: no creces haciendo más, creces dejando de hacer. Y eso suena contraintuitivo. Porque siempre te enseñaron lo contrario. Que tienes que dar más, hacer más, esforzarte más. Pero en los negocios, el crecimiento real empieza cuando decides soltar. Cuando entiendes que tu tiempo es limitado. Y que si lo sigues gastando en tareas pequeñas, nunca vas a construir algo grande. Aquí es donde aparece el primer gran salto: delegar. Pero no cualquier delegación. Delegar estratégicamente. Empezar por las tareas que no generan ingresos, consumen tiempo, pueden ser hechas por alguien más. Cosas administrativas. Seguimientos básicos. Organización. Todo eso te está robando crecimiento. Pero aquí viene el problema. Delegar da miedo. Porque sientes que nadie lo va a hacer como tú. Porque piensas que es un gasto. Porque crees que todavía no estás listo. Y esa última es la más peligrosa. Porque nunca te vas a sentir listo. Siempre va a parecer que falta algo. Más ingresos. Más estabilidad. Más control. Pero si esperas a sentirte listo, vas a quedarte estancado. Porque el crecimiento exige incomodidad. Exige tomar decisiones antes de tener todas las respuestas. Exige confiar, incluso cuando no es perfecto. Los agentes que avanzan entienden esto. Ven la contratación no como un gasto, sino como una inversión. Una inversión en tiempo. Porque cada tarea que delegas es tiempo que recuperas. Y ese tiempo lo puedes usar en lo único que importa: generar ingresos. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque de repente, tienes más espacio mental, más energía, más enfoque. Ya no estás atrapado en lo operativo. Ahora puedes pensar. Estrategia. Crecimiento. Expansión. Pero hay algo más profundo que ocurre en este punto. Dejas de ser el que hace todo. Y empiezas a ser el que dirige. Ese cambio es incómodo. Porque ya no estás en control de cada detalle. Pero es necesario. Porque si quieres escalar, no puedes ser indispensable en todo. Tienes que construir algo que funcione sin depender completamente de ti. Y eso empieza aquí. Con una decisión. Dejar de hacer. Para empezar a crecer. Porque mientras sigas intentando sostener todo tú solo, vas a seguir siendo el límite de tu negocio. Pero en el momento en que sueltas, en el momento en que confías, en el momento en que empiezas a construir alrededor de ti, el juego cambia. Y lo que antes parecía imposible, empieza a volverse inevitable. Capítulo 5. Contratar a la primera persona, el movimiento que lo cambia todo. Hay una decisión que separa a casi todos los agentes de los que realmente construyen algo grande. Y no es una estrategia de ventas. No es un truco de marketing. Es algo mucho más simple y mucho más incómodo. Contratar a tu primera persona. Suena pequeño. Pero no lo es. Porque en ese momento, todo cambia. Hasta ahora, todo dependía de ti. Si trabajabas, había resultados. Si parabas, todo se detenía. Eras el sistema. Pero cuando contratas a alguien, dejas de ser solo el ejecutor. Y empiezas a convertirte en líder. Y ese cambio
no es técnico. Es mental. Porque de repente ya no se trata solo de ti. Ahora alguien depende de tus decisiones, de tu claridad, de tu capacidad de generar oportunidades. Y eso asusta. Mucho. Porque introduce presión, responsabilidad, riesgo. Empiezas a pensar, ¿y si no puedo pagarle? ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdo dinero? Y sin darte cuenta, te paralizas. Postergas la decisión. Esperas el momento perfecto. Pero ese momento no existe. Gary Keller es directo con esto: si quieres crecer, tienes que contratar antes de sentirte listo. Porque si esperas a tener tiempo, ya es demasiado tarde. La contratación no es una recompensa por crecer. Es la causa del crecimiento. Pero aquí está la clave que la mayoría no entiende: no estás contratando para hacer más cosas. Estás contratando para dejar de hacer las cosas equivocadas. Tu primera contratación no debería ser alguien que venda por ti. Debería ser alguien que te libere. Un asistente. Alguien que se encargue de lo administrativo, de lo repetitivo, de lo que consume tiempo, pero no genera ingresos. Porque cada minuto que pasas en esas tareas es un minuto que no estás creciendo. Y cuando liberas ese tiempo, algo poderoso ocurre. Puedes enfocarte completamente en lo que mueve el negocio. Más llamadas, más reuniones, más cierres. Y eso genera más ingresos. Lo suficiente para pagar a esa persona. Y más. Pero esto solo funciona si haces algo bien. Tener claridad absoluta sobre tu rol. Porque muchas personas contratan y siguen haciendo lo mismo. No sueltan. No delegan de verdad. Siguen revisando todo. Siguen controlando todo. Siguen siendo el cuello de botella. Y así, nada cambia. Solo agregan costos, sin aumentar resultados. Por eso Keller insiste en algo clave: si contratas, tienes que soltar de verdad. Confiar. Aceptar que no será perfecto. Entender que el progreso es más importante que la perfección. Porque si esperas que todo salga exactamente como tú lo harías, nunca vas a escalar. Y hay otro error común: contratar por desesperación. Cuando estás saturado. Cuando todo está fuera de control. Y en ese estado, tomas malas decisiones. Eliges mal. Comunicas mal. Y el resultado, falla. Por eso los agentes inteligentes hacen lo contrario. Contratan con intención. Con claridad. Sabiendo exactamente qué necesitan y por qué. Porque no se trata solo de liberar tiempo. Se trata de crear estructura. De empezar a construir un sistema. Un sistema donde tú ya no eres el único que sostiene todo. Donde empiezan a existir roles, responsabilidades, procesos. Y eso es el inicio real de un negocio. No un autoempleo. No una carrera individual. Un negocio. Porque en el momento en que alguien más puede hacer una parte del trabajo, el crecimiento deja de depender solo de ti. Y eso abre una puerta completamente nueva. Más capacidad. Más alcance. Más oportunidades. Pero todo empieza con una decisión incómoda. Confiar en alguien más. Invertir antes de sentirte seguro. Y aceptar que si quieres crecer, no puedes hacerlo solo. Porque ese es el punto donde la mayoría se queda estancada. Intentando controlar todo. Intentando hacerlo perfecto. Intentando evitar el riesgo. Mientras otros toman la decisión. Dan el salto.
y empiezan a construir algo mucho más grande que ellos mismos. Capítulo 6. Enfocarte solo en tu zona de genio, dejar de ser todo para ser efectivo. Hay una trampa silenciosa que destruye el crecimiento. Y casi nadie la ve. Es la idea de que tienes que ser bueno en todo. Saber vender. Saber organizar. Saber gestionar. Saber resolver cada problema. Y al inicio, parece lógico. Porque estás solo. Pero a medida que creces, esa mentalidad se vuelve peligrosa. Porque te mantiene atrapado en tareas que no deberías estar haciendo. Gary Keller introduce aquí un concepto que cambia completamente el juego, tu zona de genio. Es esa área donde eres naturalmente bueno, generas más resultados y aportas el mayor valor en bienes raíces. Casi siempre es lo mismo, conectar con personas. Generar confianza. Cerrar ventas. Eso es lo que realmente mueve el negocio. Pero aquí está el problema. La mayoría pasa demasiado tiempo fuera de esa zona, haciendo cosas que no dominan, no disfrutan, no generan ingresos y eso crea fricción. Te cansas más rápido, avanzas más lento y pierdes oportunidades. Porque mientras estás ocupado en tareas secundarias, no estás haciendo lo que realmente importa. Y eso tiene un costo enorme. Cada hora fuera de tu zona de genio es una hora que el negocio no crece al máximo. Por eso los agentes que realmente escalan toman una decisión radical, dejan de intentar ser buenos en todo y empiezan a enfocarse obsesivamente en lo que mejor hacen. Delegan lo demás. Eliminan lo innecesario. Simplifican su día. Y eso crea un efecto multiplicador. Porque cuando trabajas en tu zona de genio, los resultados no son lineales. Se disparan. Cierras más. Conectas mejor. Generas más oportunidades. Con el mismo tiempo. Pero esto requiere algo difícil. Honestidad. Reconocer que hay cosas que no deberías estar haciendo. Aunque puedas. Aunque las hagas bien. Porque hacer algo bien no significa que debas hacerlo. Ese es uno de los errores más comunes. Puedo hacerlo rápido, así que lo hago yo. Y sin darte cuenta, te conviertes en tu propio asistente, en tu propio administrador, en tu propio límite. Pero los agentes que crecen piensan diferente. No preguntan ¿puedo hacerlo? Preguntan ¿debería hacerlo? Y si la respuesta es no, lo sacan de su camino. Porque entienden que su valor no está en hacer todo. Está en hacer lo correcto. En el nivel más alto posible. Y hay otro punto clave aquí. Tu zona de genio no solo define lo que haces. Define cómo crece tu negocio. Porque todo lo demás se construye alrededor de eso. Tu equipo. Tus sistemas. Tus procesos. Todo existe para proteger y amplificar esa zona. Para que puedas hacer más de lo que realmente genera resultados. Y menos de lo que no. Pero si no tienes claridad sobre eso, todo se mezcla. Todo se vuelve urgente. Todo parece importante. Y terminas otra vez. Haciendo de todo un poco. Sin avanzar de verdad. Por eso este capítulo es un punto de inflexión. Porque aquí dejas de ser alguien que maneja un negocio. Y empiezas a ser alguien que optimiza su impacto. Que entiende dónde está su verdadero valor. Y construye todo alrededor de eso. Y cuando haces eso, algo cambia. El trabajo se vuelve más claro. Las decisiones más simples. Y el crecimiento, mucho más rápido.
Porque ya no estás disperso. Estás enfocado. Ya no estás reaccionando. Estás dirigiendo. Y eso es lo que te permite dar el siguiente salto. Capítulo 7. Construir un equipo, de individuo a máquina. Hay un punto en el que todo cambia. Ya no se trata de cuánto puedes hacer tú. Se trata de cuánto puedes lograr a través de otros. Y aquí es donde la mayoría se queda atrapada para siempre. Porque construir un equipo suena bien. Pero ejecutarlo es otra historia. Implica perder control. Implica confiar. Implica aceptar que no todo saldrá perfecto. Y eso frena a casi todos. Pero los que logran avanzar entienden algo fundamental: un negocio real no depende de una persona, depende de un sistema de personas. Hasta ahora, tú eras el centro. El que generaba. El que resolvía. El que sostenía todo. Pero eso no es escalable. Porque tiene un límite. Tú. Y si quieres romper ese límite, necesitas multiplicarte. No trabajando más, sino a través de otros. Aquí es donde nace el verdadero concepto de equipo. No como un grupo de personas, sino como una estructura diseñada para crecer. Gary Keller lo plantea de forma clara: no contratas personas para ayudarte. Contratas personas para expandir tu capacidad. Y eso cambia completamente el enfoque. Porque ya no se trata de aliviar tu carga. Se trata de aumentar resultados. Pero aquí viene el error más común. Construir un equipo sin estructura. Contratar sin claridad. Asignar sin procesos. Esperar resultados sin dirección. Y eso solo genera caos. Más problemas. Más errores. Más frustración. Por eso los agentes que escalan no construyen equipos improvisados. Construyen sistemas humanos. Con roles claros. Responsabilidades definidas. Y expectativas medibles. Cada persona sabe exactamente qué hacer. Y cómo hacerlo. Y eso permite algo clave: consistencia. Porque cuando todo depende de talento individual, los resultados son inestables. Pero cuando hay estructura, los resultados se vuelven predecibles. Y eso es lo que convierte un negocio en una máquina. Pero hay algo aún más importante: el tipo de personas que eliges. Porque no necesitas más gente. Necesitas a la gente correcta. Personas que son responsables, aprendan rápido, ejecuten sin excusas y sobre todo, que no necesiten que los empujes constantemente. Porque si tienes que motivar a alguien todo el tiempo, no tienes un equipo. Tienes una carga. Los agentes que crecen son extremadamente selectivos. Prefieren esperar antes que contratar mal. Porque saben que una mala contratación no solo cuesta dinero, cuesta tiempo, energía y enfoque. Y eso frena todo el crecimiento. Pero cuando encuentras a la persona correcta, todo cambia. El trabajo fluye. Los procesos se ejecutan. Los resultados llegan. Y tú dejas de estar en el medio de todo. Empiezas a dirigir, a observar, a optimizar, a escalar. Pero aquí viene la parte más difícil: dejar de ser el protagonista. Aceptar que ya no eres el que hace todo. Que ahora tu rol es hacer que otros ganen. Porque el éxito de tu negocio depende del éxito de tu equipo. Y eso requiere humildad. Requiere liderazgo. Requiere cambiar completamente tu identidad. Pero si lo haces bien, el impacto es enorme.
Porque pasas de producir resultados individuales a producir resultados multiplicados. Una persona puede cerrar ciertas ventas. Un equipo puede dominar un mercado. Y esa es la diferencia entre tener ingresos y construir riqueza real. Porque cuando tienes un equipo que funciona, el negocio deja de depender de tu tiempo y empieza a depender de tu visión. Y eso es lo que realmente escala. Capítulo 8. Los roles clave. ¿Quién hace qué para escalar? Construir un equipo no es suficiente. Ese es el error. Porque puedes tener personas y aún así seguir estancado. ¿Por qué? Porque sin claridad, el equipo no escala. Solo trabaja. Y trabajar no es lo mismo que crecer. Aquí es donde Gary Keller introduce una idea que cambia completamente la estructura del negocio. No se trata de tener más gente, se trata de tener a las personas correctas en los roles correctos. Porque cuando los roles no están claros, todo se mezcla. Responsabilidades duplicadas. Tareas olvidadas. Resultados inconsistentes. ¿Y tú? Vuelves a ser el que tiene que resolver todo. Otra vez en el centro. Otra vez limitado. Por eso los agentes que realmente escalan diseñan su equipo como un sistema. Cada pieza tiene una función específica. Y todo está conectado. Aquí aparecen los roles clave. No son opcionales. Son la base de la máquina. Primero, el generador de oportunidades. La persona enfocada en conseguir clientes. Prospectar. Buscar. Abrir puertas. Porque sin oportunidades, no hay negocio. Luego, el cerrador. El que convierte esas oportunidades en ventas. El que sabe comunicar. Negociar. Generar confianza. Este rol es crítico. Porque aquí es donde el dinero se materializa. Después, el administrador. El que organiza todo lo que pasa detrás. Documentos. Procesos. Seguimiento. Sin este rol, el caos crece. Y el crecimiento se frena. Y finalmente, el líder. Tú. Pero ya no como ejecutor, sino como director. El que ve el sistema completo. El que toma decisiones. El que optimiza cada parte. Y aquí es donde ocurre el cambio más importante. Dejas de preguntar, ¿qué tengo que hacer hoy? Y empiezas a preguntar, ¿quién debería estar haciendo esto? Esa pregunta es la que construye negocios grandes. Porque cambia completamente tu enfoque. De acción a estrategia. De ejecución a diseño. Pero aquí viene el punto clave. Estos roles no siempre empiezan con personas diferentes. Al inicio, puedes ser tú en varios de ellos. Pero la diferencia es que ahora tienes claridad. Sabes qué estás haciendo y por qué. Y lo más importante, sabes que necesitas reemplazar primero. Porque no todos los roles son igual de urgentes. Los agentes inteligentes empiezan por liberar lo operativo, luego lo administrativo. Y finalmente, empiezan a multiplicar lo que genera ingresos. Pero si no tienes claridad de roles, no sabes por dónde empezar. Y terminas contratando mal, delegando mal y frustrándote. Porque esperas resultados, sin tener estructura. Por eso Keller insiste en algo fundamental, primero diseñas el modelo, luego llenas los espacios. No al revés. Porque si contratas sin modelo, adaptas el negocio a la persona. Pero si tienes modelo,
Encuentras a la persona que encaja. Y eso es lo que crea consistencia. Pero hay algo aún más profundo. Cuando defines roles, defines responsabilidad. Y cuando hay responsabilidad clara, hay resultados medibles. Sabes quién está funcionando, quién no, qué mejorar. Y eso te da control real. No control basado en hacer todo tú, sino control basado en entender el sistema. Y ese tipo de control es el que permite escalar. Porque ya no dependes de esfuerzo individual. Dependes de estructura. Y una buena estructura siempre gana a largo plazo. Así es como los agentes dejan de improvisar. Y empiezan a construir algo sólido. Algo que no se rompe cuando crece. Algo que no depende de una sola persona. Algo que funciona como una máquina. Capítulo 9. Escalar resultados, cómo multiplicar sin trabajar más. Aquí es donde todo empieza a tomar sentido. Porque hasta ahora, has construido las bases. Disciplina. Enfoque. Equipo. Roles. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo pasas de crecer a multiplicar? Porque crecer es lineal. Haces más, ganas más. Pero multiplicar es diferente. Es hacer que los resultados aumenten, sin que tu esfuerzo aumente al mismo nivel. Y eso solo ocurre cuando entiendes esto. El crecimiento real no viene de trabajar más, viene de optimizar lo que ya funciona. La mayoría comete el mismo error. Cuando quiere más resultados, hace más cosas, más estrategias, más ideas, más herramientas. Pero eso solo crea complejidad. Y la complejidad destruye la escala. Porque cuanto más complicado es el sistema, más difícil es replicarlo. Más errores aparecen. Más lento se vuelve todo. Por eso los agentes que realmente escalan hacen lo contrario. Simplifican. Encuentran lo que funciona. Y lo repiten obsesivamente. Una fuente de clientes que funciona la duplican. Un proceso de ventas que convierte lo estandarizan. Un mensaje que conecta lo usan siempre. No reinventan. Refuerzan. Y eso crea algo poderoso, consistencia en resultados. Porque cuando haces lo mismo, bien, una y otra vez, el resultado deja de ser suerte. Se vuelve predecible. Y cuando puedes predecir resultados, puedes escalar. Pero hay un segundo nivel aquí. No solo se trata de repetir. Se trata de medir. Porque no puedes mejorar lo que no entiendes. Gary Keller insiste en esto, los números son la verdad del negocio. ¿Cuántas llamadas haces? ¿Cuántas citas generas? ¿Cuántas ventas cierras? Cada número cuenta una historia. Y esa historia te dice exactamente dónde estás perdiendo dinero, dónde puedes mejorar, dónde debes enfocarte. Pero la mayoría evita los números, porque exponen la realidad. Muestran errores. Muestran ineficiencias. Muestran lo que no quieres ver. Y sin darte cuenta, operas a ciegas, tomando decisiones por intuición, en lugar de datos. Y eso limita todo. Los agentes que escalan hacen lo opuesto. Miden todo. Analizan todo. Ajustan constantemente. Porque entienden que pequeñas mejoras generan grandes resultados. Si mejoras un 10% en cada etapa, el resultado final se dispara. Más contactos, más citas, más cierres. Y todo sin trabajar más. Solo trabajando mejor. Pero hay algo más importante. Para escalar,
Necesitas que otros hagan lo que tú haces. Y eso solo es posible si tu proceso es claro, si es repetible, si es enseñable. Porque si depende de tu estilo personal, no se puede duplicar. Y si no se puede duplicar, no se puede escalar. Por eso todo vuelve a lo mismo: sistemas, procesos, estructura. Eso es lo que permite que un equipo crezca, sin perder calidad, sin perder resultados, sin depender completamente de ti. Y aquí es donde el negocio se transforma, de esfuerzo individual a máquina de resultados, donde cada persona cumple su rol, cada proceso se ejecuta, y cada número mejora con el tiempo. Y tú dejas de empujar el crecimiento y empiezas a dirigirlo. Pero esto solo ocurre si haces algo bien: dejar de complicar lo que ya funciona. Porque la tentación siempre está. Probar algo nuevo, cambiar estrategias, buscar mejoras. Pero muchas veces, eso destruye lo que ya estaba funcionando. Por eso los mejores son aburridos. Repiten. Optimizar. Medir. Repetir. Esa es la fórmula. Y aunque no suene emocionante, es lo que construye resultados reales. Así es como pasas de trabajar duro a trabajar inteligente, de ingresos variables a crecimiento constante, de esfuerzo a escala. Y una vez que entiendes esto, el juego cambia para siempre. Capítulo 10. Sistemas y automatización: crear una máquina real. Hasta ahora has construido algo sólido. Pero todavía hay un problema. El negocio funciona, pero sigue dependiendo demasiado de las personas. Y eso es peligroso. Porque las personas fallan, se cansan, se equivocan. Y cuando todo depende de ejecución manual, el crecimiento se vuelve frágil, inestable, difícil de sostener. Aquí es donde entra el siguiente nivel: sistemas. Gary Keller lo deja claro: un negocio real no depende del esfuerzo constante, depende de procesos que funcionan siempre. Un sistema es simple. Es una forma definida de hacer algo, que se puede repetir sin pensar demasiado. Paso a paso. Siempre igual. Siempre claro. Y eso cambia todo. Porque elimina la improvisación. Reduce errores. Aumenta velocidad. Y permite que cualquier persona del equipo genere resultados consistentes. Pero la mayoría no tiene sistemas. Tiene hábitos. Tiene formas de hacer las cosas. Pero están en su cabeza. No están documentadas. No están estructuradas. No se pueden enseñar fácilmente. Y eso limita el crecimiento. Porque si alguien nuevo entra, tiene que aprender desde cero. Depender de explicación constante. Y eso frena todo. Los agentes que escalan hacen lo contrario. Convierten todo en proceso. ¿Cómo se consigue un cliente? Definido. ¿Cómo se hace seguimiento? Definido. ¿Cómo se cierra una venta? Definido. Nada queda al azar. Todo tiene estructura. Y eso crea algo clave: replicabilidad. Porque cuando algo es claro, se puede enseñar. Cuando se puede enseñar, se puede duplicar. Y cuando se puede duplicar, se puede escalar. Pero aquí viene el siguiente nivel: automatización. Porque incluso con sistemas, si todo requiere acción humana, hay un límite. Por eso los mejores negocios
Eliminan intervención donde no es necesaria. Seguimientos automáticos. Recordatorios. Organización de clientes. Todo lo que no requiere pensamiento estratégico se automatiza. Y eso libera tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para crecer. Tiempo para enfocarte en lo importante. Pero hay un error común aquí. Automatizar el caos. Intentar usar herramientas sin tener claridad en el proceso. Y eso solo hace el problema más grande. Más confusión. Más errores. Más desorden. Por eso Keller insiste, primero simplifica, luego automatiza. Primero entiendes el proceso. Lo haces funcionar manualmente. Lo perfeccionas. Y solo después lo conviertes en sistema. Porque la automatización no arregla problemas. Los amplifica. Si tu proceso es bueno, lo hace mejor. Si tu proceso es malo, lo hace peor. Así que el enfoque es claro. Construir una máquina. No depender de memoria. No depender de esfuerzo constante. No depender de improvisación. Sino de estructura. Pero hay algo más profundo aquí. Cuando tienes sistemas, el negocio deja de ser caótico. Se vuelve predecible. Sabes qué va a pasar. Sabes qué esperar. Sabes dónde intervenir. Y eso te da control real. No el control de hacer todo, sino el control de entender todo. Y ese tipo de control es el que permite crecer sin perder estabilidad. Porque puedes agregar más personas, más clientes, más volumen, sin que todo colapse. Y ahí es donde el negocio cambia de nivel. De algo que funciona a algo que escala. Y cuando llegas a ese punto, ya no estás construyendo ingresos. Estás construyendo una máquina que los produce. Capítulo 11. El poder de los scripts y procesos. Decir lo correcto, siempre. Hay una creencia que limita a la mayoría de agentes. Pensar que vender bien es cuestión de talento, de carisma, de improvisación, de saber hablar. Pero Gary Keller rompe completamente esa idea. Porque los mejores resultados no vienen de improvisar. Vienen de repetir lo que funciona. Y aquí es donde entran los scripts. Al principio, la palabra suena mal. Artificial. Robótica. Poco natural. Pero la realidad es otra. Un buen script no te hace menos auténtico. Te hace más efectivo. Porque elimina la incertidumbre. Te dice exactamente qué decir. Cómo decirlo. Y cuándo decirlo. Especialmente en los momentos que más importan. Primera llamada. Seguimiento. Negociación. Cierre. Momentos donde un error cuesta dinero. La mayoría improvisa. Dice lo que siente. Responde sin estructura. Reacciona en lugar de dirigir. Y eso genera resultados inconsistentes. A veces funciona. A veces no. Pero nunca es predecible. Los agentes que escalan no dejan esto al azar. Estudian lo que funciona. Identifican patrones. Y los convierten en scripts. Frases probadas. Estructuras claras. Respuestas preparadas. Y eso crea algo poderoso, consistencia en la comunicación. Porque ya no dependes de inspiración. Dependes de un proceso. Y eso no solo mejora tus resultados. Permite que otros también los tengan. Porque si sabes exactamente qué decir, puedes enseñarlo. Y si puedes enseñarlo, tu equipo puede replicarlo.
Y ahí es donde ocurre la magia. Porque ya no eres el único que sabe vender. Ahora tienes un sistema de ventas, donde cada persona sigue el mismo estándar, el mismo nivel, la misma estructura. Pero aquí viene el punto importante. Un script no es algo rígido. No es repetir palabras sin pensar. Es una guía, una base sólida, sobre la cual puedes adaptarte, pero sin perder dirección, sin perder el mensaje, sin perder efectividad. Es como tener un mapa. Puedes moverte libremente, pero siempre sabes a dónde vas. Y eso te da control. Pero hay otro beneficio aún más grande. Reduce el miedo. Porque muchas personas no fallan por falta de capacidad, sino por falta de claridad. No saben qué decir. Dudan. Se bloquean. Y eso se transmite. El cliente lo siente. La oportunidad se pierde. Pero cuando tienes un script, esa duda desaparece. Hablas con seguridad, con dirección, con intención. Y eso cambia completamente la interacción. Pero los scripts por sí solos no son suficientes. Tienen que estar dentro de un proceso. Un sistema claro de interacción. Desde el primer contacto hasta el cierre. Cada paso definido. Cada transición pensada. Nada al azar. Y eso convierte la venta en algo predecible, repetible, escalable. Pero la mayoría nunca llega a este nivel, porque confía demasiado en el talento. Y el talento no escala. Es individual. Es inconsistente. Es difícil de replicar. Pero un sistema puede ser ejecutado por cualquiera que esté entrenado. Y eso es lo que construye negocios grandes. No personas extraordinarias, sino procesos extraordinarios, que generan resultados una y otra vez, sin importar quién esté ejecutando. Y cuando llegas a ese punto, tu negocio cambia completamente, porque ya no dependes de tener un buen día. Tienes un sistema que funciona todos los días. Y eso es lo que realmente genera dinero a largo plazo. Capítulo 12. Seguimiento y conversión, donde realmente se gana el dinero. Aquí es donde la mayoría pierde el juego. Y ni siquiera se da cuenta. Porque creen que el dinero está en conseguir clientes, en generar leads, en cerrar rápido. Pero Gary Keller revela algo completamente distinto: el dinero real está en el seguimiento. Porque la mayoría de las personas no compra en el primer contacto, ni en el segundo, ni siquiera en el tercero. Necesitan tiempo, confianza, claridad, seguridad. Y eso solo se construye con seguimiento. Pero aquí está el problema. La mayoría no hace seguimiento. O lo hace mal. Llama una vez. Tal vez dos. Y luego se rinde. Piensan que el cliente no estaba interesado. Que no era el momento. Y pasan al siguiente. Repiten el ciclo. Una y otra vez. Sin darse cuenta de que están dejando dinero sobre la mesa. Dinero que ya estaba casi ganado. Pero que requiere paciencia, consistencia y sistema. Los agentes que realmente crecen entienden esto profundamente. Y hacen algo que los demás no hacen: siguen en contacto mucho más tiempo del que parece necesario. No de forma insistente. No de forma desesperada. Sino estratégica. Aportando valor. Recordando su presencia. Construyendo relación. Porque saben algo clave:
La persona que hace seguimiento es la persona que cierra. Y eso cambia completamente la forma en la que ves el negocio. Porque ya no se trata solo de generar más leads, sino de aprovechar mejor los que ya tienes. Pero aquí viene el siguiente nivel. El seguimiento no puede depender de memoria, ni de motivación, ni de acordarte. Tiene que ser un sistema definido, automático, consistente. Cada cliente entra en un proceso. Recibe contacto regular. Recibe información. Recibe atención. Sin fallos. Sin olvidos. Y eso crea una ventaja enorme. Porque mientras otros desaparecen, tú estás presente. Mientras otros se olvidan, tú estás construyendo relación. Y cuando el cliente está listo, no piensa en todos los agentes que conoció. Piensa en ti. Porque fuiste constante. Porque apareciste. Porque no desapareciste después del primer intento. Y eso es lo que cierra ventas. Pero hay otro punto importante. El seguimiento no es solo frecuencia. Es calidad. No se trata de molestar. Se trata de aportar. Dar información útil. Resolver dudas. Generar confianza. Y eso requiere intención. No es automático en el sentido de ser frío. Es automático en el sentido de ser constante. Y esa combinación es lo que genera resultados. Pero aquí está la verdad que pocos aceptan: la mayoría de las ventas perdidas no se pierden por falta de habilidad. Se pierden por falta de seguimiento. Por rendirse demasiado pronto. Por no tener sistema. Por depender de memoria en lugar de proceso. Y eso es lo que separa a los agentes promedio de los que realmente dominan el juego. Porque unos persiguen constantemente nuevos clientes, mientras otros convierten los que ya tienen. Y eso es mucho más eficiente, mucho más rentable, mucho más escalable. Porque no necesitas empezar desde cero todo el tiempo. Solo necesitas trabajar mejor lo que ya tienes. Y cuando combinas esto con sistemas, con equipo, con enfoque, el resultado es inevitable. Más cierres, más ingresos, más estabilidad. Y todo sin aumentar el esfuerzo al mismo nivel. Porque ya no estás dependiendo de suerte. Estás operando con estructura. Y eso es lo que convierte un negocio común en una máquina de resultados. El verdadero juego. Al inicio, todo parecía simple. Vender casas. Ganar dinero. Tener libertad. Pero ahora ves la verdad completa. Nunca se trató de vender propiedades. Se trató de construir algo que funcione sin ti. Porque vender te da ingresos. Pero construir un sistema te da libertad. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. La mayoría nunca llega a este punto. Se queda atrapada en el ciclo. Trabajar, ganar, repetir. Siempre ocupados. Siempre activos. Pero nunca libres. Porque todo depende de ellos. De su tiempo. De su energía. De su presencia. Y eso no escala. Pero tú ahora entiendes el juego. Sabes que el camino es otro. Primero disciplina. Luego enfoque. Después equipo. Luego sistemas. Y finalmente, escala. Es un proceso. No es rápido. No es fácil. Pero funciona. Y eso es lo único que importa. Porque mientras otros buscan atajos, tú tienes un modelo. Un mapa claro. Sabes qué hacer.
y en qué orden hacerlo. Y eso te pone en una posición completamente diferente. Pero hay algo más importante que todo esto. La decisión. Porque puedes entender todo esto y no hacer nada. Volver a lo cómodo, a lo conocido, a lo fácil. O puedes hacer lo contrario. Tomar acción. Empezar desde donde estás. Hacer lo básico, bien. Ser constante cuando otros fallan. Enfocarte cuando otros se distraen. Y poco a poco, construir algo real. Porque ese es el secreto que nadie quiere escuchar. No es una acción grande. Son muchas acciones pequeñas. Hechas correctamente. Durante el tiempo suficiente. Y eso es lo que crea resultados inevitables. Así es como pasas de sobrevivir a dominar, de trabajar a construir, de ingresos a riqueza. Y cuando llegas a ese punto, ya no estás jugando el mismo juego que los demás. Porque ellos siguen vendiendo. Mientras tú estás construyendo una máquina. Una máquina que crece. Que genera. Que escala. Incluso cuando tú no estás. Y eso es el verdadero objetivo. Así que ahora la pregunta es simple. ¿Vas a seguir haciendo lo mismo? ¿O vas a empezar a construir algo diferente? Porque el conocimiento ya lo tienes. El sistema ya lo viste. Ahora, todo depende de lo que hagas después de este video. Si quieres seguir aprendiendo cómo construir ingresos reales, sistemas y libertad financiera, suscríbete al canal y dale like a este video. Porque aquí no se trata solo de motivación. Se trata de resultados.